Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar del evento. Mi nombre es Sergio Polo. Yo soy Product Manager de cromatografía y de espectrometría de masa para Soluciones Analíticas de Argentina, que es donde estoy sentado ahora, y para Centroamericano. Bueno, no es historia, pero es un poquito que el grupo nace en el año 2005 con un poquito que en el año 2005 con soluciones analíticas, distribuidores de termo, distribuidores de Thermo Scientific para todos los demás países y este, arrancamos las operaciones en 2005 en Argentina, en el 2016 en Perú y en el 2020 en acá. Eso sí quería chequear si se escucha bien y se ve bien, me avisan si hay algún problema de audio también, porque bueno, puede pasar. Esperen que no me corre la diapositiva por algo. Bueno, hoy vamos a hablar de performance, de columna de cromatografía líquida y relación performance-rendimiento. Vamos a hablar de generalidades de columnas, vamos a ver columnas que ya conocen y vamos a ver columnas que o no conocen o escucharon y no vieron mucho, columnas que ya son exclusivas, columnas que recién han aparecido en el mercado o aparecieron hace mucho, pero ahora se reinsertaron por alguna metodología nueva en la cual se ha impuesto. Respecto a las consultas, me pueden hacer consultas en cualquier momento en el chat. Probablemente las conteste cuando termine el evento, como para no hacerlo que se dilate con el tema de las consultas. Me las pueden escribir a las direcciones de mail que yo voy a poner al final de la presentación. O bien me las pueden hacer directamente a donde se han inscrito, que a mí me llegan las consultas y no hay ningún problema. Eso yo siempre las contesto. Si les queda alguna duda, si ven algo que les interesó y quieren más información, eso me pueden pedir sin ningún problema. Bueno, el tema consulta está, las columnas. Bueno, vamos a arrancar. En principio, bueno, atrás mío, como pueden ver, hay un cromatógrafo líquido, que es el cromatógrafo este que está aquí, acoplado a un espectrómetro de masa. Es algo que nosotros tenemos en el laboratorio nuestro acá en Argentina. Este es un modelo Vanquish, lo nombro más que nada porque después van a ver alguna columna que es específica para el cromatógrafo. Y este es el espectrómetro de masa, que es un TSQ Fortis, que es este que está acá atrás mío. Tanto el HPLC como el HPLC masa, como sabemos, el corazón de la cromatografía es la columna. Columna, fase móvil, pero el corazón sigue siendo la columna. Tanto para cromatografía líquida standalone como cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masa, la resolución cromatográfica es clave. Si bien en un espectrómetro de masa probablemente pueda resolver algún tipo de coelución, siempre es bueno tener una cromatografía líquida buena para después pasar al espectrómetro de masa, y cuanto mejor sea la cromatografía, más fácil va a ser la resolución en el espectrómetro de masa. Columnas. Columna de cromatografía líquida, hasta hace 10 años probablemente teníamos la mitad de las puertas que hay acá. Hoy probablemente tengamos 1000 veces más las puertas que hay ahí. Hace 30 años había C8, C18, ciano, amino, fenilo y alguna que otra columna especial, no mucho más que eso, para un mercado más que nada apuntado al farmacéutico, con todo lo que eran la USP y las celes de la USP o la farmacopea europea. Pero bueno, el resto de las industrias ha crecido mucho, las aplicaciones en cromatografía líquida han crecido mucho
y la cantidad de columnas se ha hecho exponencial porque, bueno, ya no solamente un fabricante hace columnas para un determinado grupo funcional o un grupo químico o para una determinada L de la USP, sino que ahora ya se hacen prácticamente columnas dedicadas a un tipo de grupo de proteínas, a un tipo de antibiótico en especial, a resolver ya sistemas más complejos de muchos picos de iones y contraiones en la misma corrida. Entonces, ya las columnas han crecido exponencialmente en diversidad, aunque más o menos todos sabemos que el 80%, probablemente antes era 95%, ahora es 80% de los sistemas se resuelven con cromatografía en columna de fase reversa de carbono 18. Bueno, yo voy a hablar en general por grupos de columnas para no complejizar. Voy a nombrar la marca comercial, que es la marca de Termo, pero de todas las marcas en general, ustedes obviamente lo que es sílica tradicional tienen a veces más de 15 ofertas, con lo cual todo esto que hable de ya sea Hypersil, Acucor, Acclaim, también va a haber el contratipo en alguna columna de la competencia, con lo cual pueden salir al mercado a buscar algún tipo de columna de los que yo hable acá, donde sean columnas exclusivas o casi exclusivas de Termo. También se lo voy a aclarar para que sepan que, bueno, esta es una columna única de Termo o esta columna tiene pocos oferentes en el mercado. Nosotros tenemos para lo que es la sílica tradicional, tres tipos o tres grupos de columna. La Hypersil, la Acucor y la Acclaim. La Hypersil es la columna más vieja que tiene Termo, esto desde la década del 70. En la proveía Keystone, Termo la compra en el año 2000 y es la columna que más se vende, el caballito de batalla, y la que tiene la sílica más tradicional o estándar desde esa época. Después aparece la columna Acclaim, que Acclaim aparece porque Termo compra Dionex en el año 2016 por ahí. La Acclaim es una columna que está en el mercado desde el 2001 y es toda una línea de columnas que ya tenía Termo Dionex. Y la Acucor, que es la columna de núcleo sólido, la que Core Shell, que van a encontrar un montón de proveedores en el mercado. Esa es una columna que Termo la desarrolla a partir del año 2011. O sea, de columna aproximadamente. De estos tres tipos de columnas, esta sílica y esta Acucor, que es núcleo sólido, van a encontrar contratipos en el mercado. Bueno, la primera gran diferenciación, yo voy a hablar de cosas por ahí muy básicas para algunos, hay unas cosas un poquito más profundas. No estoy haciendo una mixtura ni arrancar de cero. Algunas cosas las voy a dar por conocidas o por hechas, porque si no sería muy tedioso, muy largo, muy complejo. Y bueno, algunos saben mucho, otros saben poco, otros no saben nada. Entonces traté de buscar un equilibrio. Primera clasificación grande que voy a hacer son partículas totalmente porosas y partículas superficialmente porosas. Cuando dije Acucor o Core Shell, núcleo sólido, estoy diciendo que la columna, el núcleo de la columna es sólido y las partículas porosas están por la superficie externa. Y las partículas totalmente porosas son partículas, tal como están acá, con poros, ¿sí? No hay núcleo sólido, sino que la columna está rellena de todas partículas totalmente porosas. ¿Ven cómo están acá? Es como una pelotita de golf, toda agujereada. Esta es porosa y esta es superficialmente porosa, porque este núcleo, como la pelota de golf, es sólido y la sílica va a desparramarse por la superficie. Acá voy a tener, fíjense, picos un poco más ensanchados en la porosa y picos un poco más finos, más agudos en la superficialmente porosa. Todo lo que yo hable de estas columnas, cuando diferencio una columna de la otra o digo esta columna puede hacer esto, sirve para lo otro, en general también, excepto que sea un método puntual,
todos los que son cromatografistas, que seguramente sepan bastante más que yo, porque están todo el día trabajando con esto. Cada método, cada sistema es un mundo, y donde funcionó en uno no funciona en el otro, pero bueno, las recomendaciones y el conocimiento de la diversidad de columnas que hay en el mercado me va a servir o son herramientas para cuando tengo que desarrollar un método tener de dónde agarrar. ¿Cuál es el beneficio de las partículas más pequeñas o de núcleo sólido? Fíjense que dice que el líquido no tiene que difundirse tan profundamente dentro de la partícula y fuera de los poros. O sea que la banda esta de analitos va a permanecer más cerca y el resultado es una forma de un pico más, más fino. ¿Por qué? Porque estos picos, dice los picos más agudos son alcanzados cuando el analito viaja con una banda apretada. Fíjense que acá los analitos están viajando en una banda muy apretada entre la superficie de sílica porosa y el núcleo sólido. En cambio acá las partículas entran y salen todo el tiempo, son completamente porosas, hay más variaciones en la trayectoria, por eso también los picos son más extensos. Esta que es superficialmente porosa, yo acá puse difusión mínima HPLC o HPLC. Esto en un cromatógrafo líquido de HPLC, no de UHPLC, ejemplo 700 bar de presión, yo puedo asemejar a veces un sistema de columnas porosas que lo voy a trabajar a 1,7 micrones porque tengo una bomba que soporta presiones de UHPLC. Voy a bajar los tiempos de retención, seguramente voy a tener picos más angostos. Si yo tengo un HPLC, puedo ir a una columna de núcleo sólido, ya que dijimos que van a viajar en una banda más apretada y va a ser este pico que se va a asemejar a este cuando trabaje en ultra alta presión. Entonces a veces también tengo maneras de jugar con la columna para poder copiar algo que podría ser una partícula porosa en un sistema de alta resolución en un cromatógrafo líquido de presión estándar. Ya lo vuelvo a repetir, estas son todas cosas ideales, después cada uno o cada método es un mundo. ¿Y cuál es el beneficio de las partículas completamente porosas? O sea, yo estoy hablando de beneficio de los dos lados, o sea, después cada uno tiene su sistema y resolverá de acuerdo a el tipo de sistema que tenga, que dice que la mayor parte de la superficie de la columna está en el poro, ya que estas columnas tienen poros profundos, ofrecen obviamente mayor capacidad y mayor retención hidrofóbica. Tengo mayor área, ¿sí? Entonces, al tener mayor área, hay una mayor retención hidrofóbica que acá, que es muy poquita porque solamente tengo la cobertura de partícula porosa. Estos son las dos diferencias más importantes, ahora que después nos adentremos en cada una de ellas, entre partícula totalmente porosa y partícula superficialmente porosa. En lo que son columnas clásicas de propósitos generales, en lo que es hipersil tengo lo que es la línea GOL, la línea C8, C4, fenilo, AQ, polifluor, pentafluorfenilo y ciano. Acá esta Q, la Aquos, esta tiene una desactivación polar en el extremo, lo que llaman polar encaped. Es una columna, sigue siendo cuando dice Gol es C18, ¿no? Hipersil Gol, Termo no le pone el C18 adelante, pero es C18. A diferencia, o sea, desde el punto de vista de selectividad y rendimiento, una Gol o una C18 y una Q son lo mismo. La diferencia esta es que soporta fases móviles 100% acuosas, incluso o 100% o alto contenido de agua, y evita que la columna colapse con esa desactivación polar en el extremo, ¿no? Lo conocido como polar encaped. Es una columna que se está usando mucho ahora para reemplazar
a la tradicional C18, cuando trabajo a fases móviles altas, realmente el rendimiento es mucho mejor que la columna C18 normal. Después tenemos intercambio iónico, anion exchange, amino, Strongs, intercambio aniónico fuerte, y después la línea Helic y sílica. Lo que es Helic la vamos a ver puntualmente, eso lo vamos a ver más finito. Bueno, micrones 1,9, 3, 5, eso el mercado hay millones, van a encontrar columnas desde 1,6 micrones y van a barrer los espectros. Marcas que usan 3,5 en lugar de 3 o usan 4,5 en lugar de 5, 1,7, 1,9, 1,6. Eso, cada marca es un mundo y van a encontrar de todo. Bueno, yendo a la marca Acclaim es una columna que la van a encontrar en el mercado, que a diferencia de lo que es la Hypersil, que es la estándar, la sílica, esta Acclaim tiene algunas variedades, tiene columnas de modo mixto y tiene algunas columnas específicas optimizadas para distintas aplicaciones, y además, a diferencia de la Hypersil Gold, la Acclaim es una columna de alta área de superficie, alrededor de 320 metros cuadrados por gramo, y las estándares como la Hypersil están en los 175, con lo cual son columnas que tienen mucha mayor área de superficie. Ahora van a ver en la resolución cómo mejora eso. Al tener mayor área de superficie, básicamente una de las ventajas de estas columnas es que resuelven muy bien pares, ¿sí? Ahora van a ver un ejemplo. Bueno, acá tengo de propósitos generales, de modo mixto y de aplicaciones específicas. De propósitos generales tengo carbono 18, carbono 8, bueno, todas estas las vamos a ver, Polar Advantage, fenilos. Esta carbono 30 es una columna exclusiva de termo, hay ya una SP, en la USP hay una L puntual, esta sí es una columna única. Las de modo mixto hay en el mercado algunas, y de aplicaciones específicas algunas hay, otras no hay. Por ejemplo, bueno, acá para ácidos orgánicos, para surfactantes, para explosivos, para carbamatos, para carbonilos. Bien. Núcleo sólido. Núcleo sólido también tiene sus variedades similares, diferentes. Son columnas que se comportan bastante diferentes a lo que es la clásica que dije antes de la sílica, totalmente sílica. Estas son de núcleo sólido. Dije que las core shell las van a encontrar en el mercado con varios proveedores. Y acá también C18, AQ, RPMS, C8, fenilo, bifenilo, fenilexil, polifluoruro, pentafluorfenilo, la Helic, la Helic en 80 Armstrong, 2,6 micrones, en 150, bueno, toda la variedad. Bueno, vamos a un poquito rápido a la química de la columna. Esto me imagino que ya más o menos todos lo tienen conocido, ya es algo trillado, pero para aclararlo nada más, la columna carbono 18, fase reversa, estamos hablando siempre de fase reversa, tiene 18 cadenas de carbonos unidos a las partículas de sílice en el centro de la columna. La fase es hidrófoba y las moléculas no polares interactuarán con él cuando pasen a través de la columna. O sea, la hidrofobicidad va a gobernar la separación. Entonces voy a tener el componente menos hidrófobo, va a eluir primero, y segundo, va a eluir los compuestos más hidrófobos. O sea, el menos hidrófobo primero y el más hidrófobo queda más retenido. Bueno, vamos a la sílica
que dije antes, la sílica general, clasificada según nuestra marca, que es de baja superficie, de superficie alta. Esta es de baja superficie, la Klein dijimos que era de alta superficie, y acá es un ejemplo de núcleo sólido para compararla con una de baja superficie, como sería una hipersil clásica, o de una de alta superficie, como sería una Klein, ¿sí? O sea, las de núcleo sólido son comparables a las sílicas tradicionales, pero bueno, hay que encontrar a dónde está la comparación, dónde puedo encontrar lo más parecido para mi método, para mi sistema. Acá vamos a ver un poquito el efecto de la superficie de área. Habíamos dicho que la acclaim, la columna de alta superficie, de alta área de superficie, y la eagle, que era la de baja área de superficie. Fíjense que la acclaim, habíamos dicho 320 metros cuadrados por gramo, el poro es de 120, 16% de carbono contra la hipersil. Fíjense que una de las claves es los pares. Este par lo resuelve muy bien la de alta, y fíjense que en la de baja superficie no me coeluyen, o sea, estos dos picos salen afuera. Mejoro acá, porque si bien la resolución es mucho mejor, menos tiempo, con lo cual si yo no tuviera un par acá donde coeluyan, probablemente hubiera elegido esta columna, porque esta, si bien me va a resolver, en este caso los tiempos de retención van a ser más largos, así que voy a buscar una columna con menor tiempo de retención, menos consumo de solvente, menos trabajo, menos todo, pero acá lo crítico es la colusión, ¿no? No lo va a resolver porque la colusión me lo resuelve la de alta superficie. Acá yo puse un cuadrito muy general, vamos a ir viendo más o menos por grupos para que vayan entendiendo cuáles son las diferencias entre unas y las otras. Vamos a esta, que es la AQ, la que dije antes que era la Aquos, que tenía una desactivación terminal polar, un polar encaped, como las conocen todas, versus una polar embedded de esta, que ahora les voy a explicar qué es. Fíjense en que tengo, esta tiene, dijimos, la desactivación terminal polar, o la polar encaped, como dice acá, y esta lo que tiene es una incrustación polar. Acá hay un grupo amida que me da un cambio en la selectividad por un pequeño intercambio iónico que me aporta el grupo en esta columna. Acuérdense que esta habíamos dicho que era para evitar, se utiliza, o sea, esta sigue siendo una C18, pero bueno, el tema del colapso acuoso es clave para usar una columna Q en lugar de una C18. Acá vamos a hacer una comparación de fases para una separación de opioides. Uso una columna hipersil de baja. Acá empiezo a tener problemas en donde haya pares, donde haya colusiones. Después el resto es bastante bueno. La separación, paso una Q, que en realidad la Q dijimos que es similar o igual a una C18, con la única diferencia el tema del colapso acuoso. Acá en vez de una Q-Core podría haber utilizado una Klein porque es de sílica, esta es una columna de núcleo sólido, pero bueno, acá ven que mejoro un poquito acá adelante, pero tampoco es gran cosa. Habíamos dicho encapada polar esta Q. Ya voy a una Klein de alta, donde ahí mejoro acá la resolución. Fíjense que mejora un poquito más la separación de picos. Y después paso a lo que dije, la polar en vez de esta, con el tema de la incrustación de un grupo amida, lo que hace es resuelve mejor
acá adelante. Acá estoy dando un ejemplo de opioides. Esto es más que nada para que en la práctica vean que a veces pequeños cambios en la química de una columna me van a resolver un sistema frente al otro. Acordarse un poco de cuando utilice una columna, cuál va a ser mi componente acuoso en la fase móvil, que hay columnas que ya me ayudan a que no exista ese colapso acuoso, y aparte son columnas que me van a durar mucho más que una columna que no esté preparada para ese colapso. Bien, seguimos. Carbono 30. Bueno, esta es una columna alquilo-hidrofóbica. La carbono 30 es una columna que resiste alto contenido acuoso. Trabaja con analitos hidrofílicos. Esta sí es exclusiva de termo. Y acá va a venir la pregunta, uno va a pensar, bueno, carbono 30, carbono 18, duplico tiempo de retención. No. O sea, ya vimos que pasar de un carbono 8 a un 18 no significa el doble de tiempo de retención. Volvemos a decir lo mismo. Cada sistema y cada técnica es un mundo. Entonces hay que ser muy puntual para mi método, pero básicamente el carbono 30 nunca va a duplicar el tiempo de retención de un carbono 18, como no lo hace un C8 con un C18. Lo podría llegar a aumentar un poco, sí, pero no necesariamente. Entonces saquémonos de la cabeza el pensar que 30 carbonos frente a 18 van a duplicar el tiempo de retención. Bueno, columnas para analitos hidrofílicos, volvemos a lo que habíamos visto antes. La polar esta con el grupo amida, la encaped con el alto soporte con el encapado polar, y la C30 que habíamos dicho que era una columna bueno, de alto contenido acuoso para analitos hidrofílicos. La C30 es 200 Armstrong de tamaño de poro. No le puedo bajar el poro porque si no, no los puedo calzar. El área es 200 metros cuadrados por gramo, un poquito mejor que una hipersil clásica o que una sílica clásica de mercado. Contenido de carbono anda en el 13%, pero resuelve bien algunos sistemas que son específicos. Bueno, acá hay un cromatograma. Fíjense, acá lo que más importa, bueno, es una comparativa entre nucleótidos y nucleósidos. Bueno, acá muestra la robustez de 400 y pico de corridas, que la columna se mantiene. Pero básicamente acá lo que les quiero mostrar, fíjense en que yo arranco con 100% de fase acuosa, que es agua, acetato de amonio 100 milimolar a pH 5. Y fíjense en que lo mantengo hasta acá, que recién empiezo a incorporar fase orgánica. Con lo cual la columna esta también está pensada para evitar el colapso acuoso, ¿no? Es otro punto a tener en cuenta. Acá tenemos una comparación de un aceite de cocina, de un aceite de maní. Fíjense en que es muy buena la carbono 30 versus la 18 para todo lo que son lípidos. Si bien, fíjense, estoy comparando una Klein 120, que es una columna de sílica de 320 metros cuadrados por gramo de área, contra esta que es de 200 metros cuadrados por gramo de área. Fíjense que el tiempo de retención de los sistemas es prácticamente el mismo. Se demora un poquito más la 30 en salir, pero fíjense en qué importancia la 30 respecto a la resolución de la isomería, ¿no? La 30 ve isómeros en cada uno de estos picos que la C18 resuelve como único. En cambio la 30 tiene la capacidad de ver isomería. El detector que lo vamos a ir viendo en algunos métodos, es un detector Corona, veo que se llama, es un detector único exclusivo de termo.
que básicamente es un detector cuasi universal, se independiza de los grupos cromóforos y ve muy bien, no es dependiente como un DAD o un UV-Vis de que la molécula tenga grupos cromóforos. O sea, prácticamente es un detector universal que ve todo. También ve fase móvil, bueno, hay que hacer algunos trabajos, pero van a haber muchos métodos de los que vamos a ver ahora que trabajan con lo que se llama Coronaveo, que es el CAD, el Church Aerosol Detector, que es un detector de aerosol cargado. Bueno, trabaja con un generador de nitrógeno para secar las moléculas y, bueno, si a alguno le interesa alguna información adicional, eso me lo puede pedir, porque van a ver que hay varios métodos que trabajan con CAD para independizarse del que tenga o no grupos cromóforos la molécula. Bueno, el grupo que le sigue, vamos a ver ahora el tema de fenilos. Fenilos, el grupo químico fenilo, en una hypersilgol o en una sílica clásica tenemos los fenilos y la PFP, la pentafluorofenil, en una de alta área de superficie la fenilo, y en la de núcleo sólido tengo la fenilhexil, la pentafluorfenil y la bifenilo. Vamos a ver un poquito esta, cómo mejora y cómo trabaja bastante mejor que estas, y una comparativa con una carbono 18 en algunos métodos que funciona muy bien. Bueno, según USP es la L11, ¿sí? Sirve para aromáticos, policíclicos, especies insaturadas, funciona muy bien. Bueno, ¿por qué? Las interacciones pi entre estos dobles enlaces, ricos en electrones dentro del analito y la fase estacionaria, que hace que tengo 4 electrones pi en 3 orbitales p. Entonces, ¿qué pasa? Estas fases experimentan interacciones hidrofóbicas con analitos que a menudo dominan la fuerza iónica de la interacción. Entonces, debido a que hay tantos electrones pi en conjugación en una columna de bifenilo, se obtiene una retención mucho mejor para analitos pequeños y polares que en una fase fenilexilo o en una pentafluorfenilo. O sea, el bifenilo en muchos casos es superior a las otras columnas que también son del grupo. Y si las queremos comparar una bifenilo con una C18, bueno, acá tenemos un método que me lo han consultado ya alguna vez, que es un método para analizar deoxicorticosterona y 17-hidroxiprogesterona. Esto es un método para que se usa en neonatales para determinar un síndrome que es el CAD, que se llama CAH en inglés, el Congenital Adrenal hipertrófica. Es una hiperplasia suprarrenal, suprarrenal congénita, que lo que hace básicamente es que la glándula suprarrenal no libera tanto cortisol, entonces aumentan los grupos estos, las hormonas estas masculinas, las andrógenas. Se mide los valores. Cuando este está aumentado, hay una idea de que puede estar este bendito síndrome. Fíjense, vamos a usar acucore, una columna de núcleo sólido, acuosa, evitar colapso, fase móvil, probablemente acuosa 100% o entre 90 y 100%. En una carbono 18 común, fíjense en que tengo una resolución de 0,3 minutos, y en una bifenilo estoy en 0,55 minutos. Es muy buena la mejoría, se atrasa un poco los picos, pero prácticamente nada, pero paso de 0,3 a 0,55, es una resolución muy buena, y a veces la bifenilo es una columna que uno no la tiene en mente, pero la verdad que funciona muy bien. Bueno,
Ahora vamos a ver un poquito el tema este, si lo voy a nombrar, muchos ya lo deben saber, el tema de Tanaka, este tema del sistemista, este del diagrama de Tanaka, que lo que hace es, básicamente, es una prueba que está aceptada y estandarizada para trabajar sobre rendimiento y selectividad en columna de fase reversa. Básicamente lo que hace es me caracteriza un gráfico con diferentes características, me da un gráfico personalizado, que es este que ven acá, para cada tipo de química diferente dentro de lo que es fase reversa. Y puedo tener una idea si estoy comparando columnas parecidas del mismo grupo, C18, C8, o comparo los fenilos que estuvimos viendo recién, me va a dar un gráfico y yo ahí voy a poder, por ahí, podría llegar a ser el puntapié inicial para saber dónde estoy parado en la elección de algún tipo de columna. Básicamente hace un plot, es un radar plot, ven, es un grafiquito como una telaraña, va a una escala de 0 a 250 y para cada uno de estos parámetros, retención hidrofóbica, selectividad hidrofóbica, selectividad aromática, capacidad de bandas de hidrógeno, actividad base, quelación, intercambio aniónico a pH 7,6, a pH 2,7 o interacción acídica, le va dando un valor y se va formando un dibujo de un radar plot, ¿no? Cada uno de estos puntos después lo voy a ir uniendo y voy a armar un radar con todas estas características. Acá vamos a ver, por ejemplo, fíjense, estas son todas núcleo sólido, estas son todas C18, las tres, con distintas características. Fíjense que el diagrama varía muy poquito entre las tres, porque las tres tienen la misma fase, pero acá encontramos que esta, por ejemplo, este índice, el HBC, es, no, en este no, en este punto, en este estoy viendo, a ver dónde veo la diferencia más grande acá. Este, no, este, bueno, sí, no debería haber grandes diferencias. Acá hay un poquito de diferencia, pero acá básicamente lo importante es, fíjense acá, de las fenilos que vimos antes, como en principio son todas grupos fenilos, pero fíjense cuando hago el diagrama de plot, como hay bastantes diferencias, incluso la bifenilo comparada con la fenilexil o con la pentafluorfenilo, como hay diferencias en el diagramita este de Tanaka. Esto probablemente no sume mucho o sume poco, pero a veces cuando uno está entre varias columnas similares puede buscar a dónde podría estar la diferencia en la práctica y también cuando uno tiene alguna columna para algún método y quiere tratar de ver si ese método lo puede implementar o no, o por qué funciona, por qué no, o por qué funcionaría otra columna a diferencia de esto, me parece que el diagramita puede ser ayuda. ¿Cuál es la ventaja también del diagrama de Tanaka? Que es universal, todas las marcas lo trabajan, lo van a encontrar en todos los handbooks, en todos los libros de cada una de las marcas. Entonces, si hacen una consulta sumado al diagrama, a este diagrama de Tanaka, los puede ayudar a perfilar algún tipo de columna en particular. Bien, vimos hasta ahora columnas básicas que vieron todos los días. Sílica y núcleo sólido, C18, algunos grupos más, pero vamos a ir a columnas un poquito más especiales, más complejas, con otro tipo de características y que por ahí no se conocen tanto. Fuera de lo que es, olvidémonos de la sílica tradicional, si ahora vamos a columnas más complejas, columnas que llaman de modo mixto o columnas para aplicaciones especiales o las que llamamos Hilic o columnas que en lugar de tener sílica tienen carbono, también vamos a encontrar una cantidad infernal de puertas que en los últimos tiempos han aumentado muchísimo. Yo ahora voy a hablar
de 3 tipos de columnas o de 3 grupos diferentes a los que vimos, que Hillick, que es algo que se está imponiendo, que ha crecido el abanico de posibilidades infernal, que todas las marcas han sacado cantidades de variantes muy grandes de columnas, lo que es modo mixto, las columnas de modo mixto, y lo que es, voy a nombrar, no los voy a volver loco, pero para que sepan que hay columnas de carbono en lugar de sílica, son rellenas de grafito 100%, con algunas otras características. Vamos a empezar con la Hillick. La Hillick es Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, o sea, interacción hidrofílica. Esto básicamente, ¿qué es? Es una columna que se comporta como fase normal, pero tiene el solvente o el eluyente de fase reversa, y la química de la columna es una columna hidrofílica, ¿sí? O sea, trato de sacar las ventajas de una fase normal utilizándola sin la problemática de traer la fase normal con el tema de los solventes. La fase, para el que no sabe, la fase normal es fase móvil de baja polaridad con solventes tipo hexano o triclorometano, y la fase estacionaria de alta polaridad. O sea, los componentes menos polares ahí van a eluir primero. Eso era la fase normal tradicional. Algo se usa, cada vez menos, fue desapareciendo. Por un lado, porque no había una gran estabilidad. Hay métodos que funcionan muy bien y se siguen usando. Pero bueno, el alto contenido también de solventes orgánicos hizo que se fuera disminuyendo, porque bueno, fases móviles con mucha cantidad de hexano, entonces había todo. Entonces aparecieron estas columnas que se asemejan a una fase normal, pero con todas las ventajas y las características, entre comillas, de una fase reversa. Son totalmente diferentes, o lo opuesto, porque estamos trabajando, fíjense, acá tenemos una epinefrina y una norepinefrina. Si yo trabajo en condiciones Hillick, tengo una columna Hillick, como está acá. Estoy tratando de simular una fase normal. Uso una fase móvil de fase reversa porque estoy usando 92,8 acetonitrilo, 100 milimolar de formato de amonio, pH 3,2. La columna es una Cucore Hillick, puntualmente Hillick, en método V. Si voy a una columna de fase reversa, ¿sí? Con condiciones de fase reversa, como figura acá, y con una carbono 18, bueno, acá como usó fase móvil acuosa 100%, vuelvo a la Q que dijimos, a esta polar encaped por el tema del colapso acuoso. Fíjense que no retengo nada. Como entran, salen de la columna, porque estoy en condiciones de fase normal, no estoy en fase reversa. Entonces no retengo absolutamente nada. Eso es lo bueno de la Hillick. Uno de los ejemplos, después vamos a ver muchas más cosas. La Hillick, ténganla en cuenta, hay una variedad mucho más amplia, no solamente de termos, sino de todos los proveedores, y me resuelve muchos sistemas que antes no me podía resolver. A ver, acá hay un diagramita interesante, fíjense, esto es fase reversa, fase normal, intercambio, polar, no polar, neutro, iónico. Fíjense que la Hillick toma de todos un poco, entra en un estadio intermedio en el cual no está ninguno, con lo cual me está cubriendo huecos que las otras no me cubrían, y de una manera bastante interesante y sencilla. Hillick trabaja para moléculas que son polares, pero que no se retienen en fase reversa, básicas, ácidas, anfotéricas, cargadas, dificultades para solubilizar agua o fase móviles acuosas, eso pasa mucho, analitos hidrofílicos solubles en agua y que no los puedo resolver ni por fase reversa ni por intercambio. Fíjense en que tiene muchas aplicaciones en la cual la fase reversa tradicional
resbala ahí. No es la elección. Ejemplos, esto también es muy subjetivo, porque yo puedo poner ejemplo de un montón de drogas que después cuando van al sistema de ustedes con la matriz o con el tipo de producto no funciona, pero a nivel general funciona muy bien para vitaminas solubles en agua, ácidos orgánicos, alcoholes, azúcares, glicanos, nucleósidos, aminoácidos, aminas orgánicas, catecolamina y triptamina, sales de amonio, activos farmacéuticos polares, sustancias relacionadas de analgésicos, antiinflamatorios y, bueno, muchos más. Pero fíjense que la Helix se ubica en un lugar en el que ahora estaba medio vacío, ¿no? O sea, pasó a ocupar un lugar en el cual no había nada. Bueno, dijimos, tiene las ventajas de la fase normal sin la ventaja de usar los solventes que no son miscibles en agua. Ventaja de trabajar en el sistema que trabajaba antes de fase normal, pero con la ventaja que no uso los solventes que yo trabajaba antes de fase normal, que eran nefastos. Retener compuestos muy polares. La fase estacionaria es un material polar o hidrofílico, como lo dije al principio. Y fíjense que la fase móvil es altamente orgánica, 80%, con una pequeña cantidad de solvente, 20% de agua. Columnas, fíjense en la cantidad, estos algunos, pero fíjense en la cantidad de columnas y la funcionalidad, ¿no? Han salido un montón. Esto es un campo que si nunca lo trabajaron lo tengan en cuenta y también lo tengan en cuenta por ahí para algunos métodos que hoy se les está complicando resolver, que yo creo que la Helix lo puede ayudar muchísimo. Bueno, acá es un grafiquito muy general de dónde estamos parados, aumentando incrementando el tiempo de retención para compuestos básicos. Bueno, acá sílica. Synchronics es otra marca comercial de termo que sigue siendo similar a la Hypersil o a la Q-Core. Lo que tiene la Synchronics es que tienen poro un poquito más chiquito, algo así como 80 Armstrong, y tienen algunos tamaños de partícula que no tiene ni la Climb ni tiene la Gold. Si ya me voy a compuestos neutros o analitos cargados, fíjense en cómo incremento la retención de compuestos polares. Helix viene para acá. Y por último, analitos ácidos, esta Gold Helix. Acá incremento. Esto es para marcarles así a modo general que según sea básico, neutro o analitos cargados o ácidos, para cada grupo existen tipos de columna. ¿Dónde voy a ver, dónde voy a estar parado yo con mi método, ¿no? Bueno, hay un handbook de separaciones de Helix. Si a alguien le interesa, también me lo puede pedir. Y ahora vamos a columnas de modo mixto. Estas son columnas que tienen dos químicas diferentes para la retención, no una, sino que tienen dos químicas adentro de la misma columna. Esto la ventaja que tiene es que controla separaciones secundarias y mejora la resolución más allá de la hidrofobicidad. Como tengo dos químicas diferentes, no está regulada solamente por la hidrofobicidad, sino por la química o las químicas que yo tengo dentro de mi columna. No quiero entrar acá mucho en el tema de resolución de fórmula para volverlo loco, pero sí quería hablar un poquito rápido de lo de selectividad y por qué la resolución por cambio de la selectividad es lo más importante a la hora de una columna cromatográfica, ¿no? Como todos sabemos, la resolución está regida por esta fórmula: la eficiencia, la retención y la selectividad. Este es el valor clave para cuando voy a desarrollar un método y elegir una columna cromatográfica. Fíjense en el gráfico de resolución, como la K es una constante, la N aumenta así muy poquito, y fíjense en cómo esto crece lineal, pero casi exponencialmente, la selectividad.
Si yo quiero aumentar la resolución de 1 a 2 en este gráfico, probablemente vaya a tener que aumentar 400% o 40.000 los platos teóricos para aumentar la resolución, y sin embargo, si yo incremento alfa solamente un 4% a 1,08, ¿sí? Fíjense acá, si yo quiero ir de 1 a 2, fíjense en cómo tengo que aumentar poco la selectividad para que aumente la resolución. Con lo cual, una vez que yo logro afinar mi selectividad, mi química de la columna en relación con mi fase móvil, lo demás lo puedo ir moviendo, pero todo se va a mover al compás de la selectividad. ¿Por qué? Fíjense, la eficiencia es largo de columna, geometría de la partícula, flujo, temperatura y efectos extracolumnas. La selectividad es fase móvil, temperatura de la columna y química de la columna. Química de la columna y fase móvil son las dos cosas que yo puedo manejar o cambiar para que realmente la resolución mejore. Y después la retención, fase móvil, temperatura de la columna, densidad y área de superficie. Una vez que yo logré mi selectividad, mejorarla con la química y con la fase móvil, después puedo jugar con el tamaño de partícula para mejorar la eficiencia, obviamente. Puedo reducir el tamaño de partícula. A medida que voy reduciendo el tamaño de partícula, voy a tener tiempo de retención más cortos, voy a tener picos más agudos y más finos, con lo cual voy a lograr una mejor eficiencia y voy a mejorar la resolución. Pero primero tengo que mejorar o resolver el tema de la selectividad. Ahí está el kit de la cuestión en todo esto de mejorar la resolución de una columna. ¿Y a qué viene esto? A esto. En las columnas de modo mixto, yo tengo columnas bifuncionales y columnas trifuncionales. En las columnas bifuncionales, fíjense que tengo tres tipos de columnas. Puedo tener una fase reversa y un intercambio catiónico débil. Puedo tener que le llaman WSX1, que es el nombre comercial. Después puedo tener una Hillick con una fase reversa, que esta está mal. Esta es Hillick H1, esta. Y después puedo tener un intercambio iónico débil con una fase reversa, ¿sí? Y las trifuncionales que tengo, un intercambio aniónico débil, un intercambio catiónico fuerte con una fase reversa, un intercambio aniónico fuerte con un intercambio catiónico débil, junto con un grupo Hillick. Estas columnas bifuncionales o trifuncionales, algunas son exclusivas, otras van a encontrar en el mercado, pero acá ya vean que estoy trabajando con columnas que tengo 2 o 3 químicas diferentes en una misma columna. Bien. O sea que tengo más de un mecanismo de retención principal. ¿Cuál es la clave de las columnas de modo mixto? Retener un analito que no se retiene en las columnas de fase reversa tradicional. Primer punto. Puedo seleccionar, la selectividad es ajustable. ¿Por qué? Fuerza iónica, modificador orgánico o pH. Puedo retener múltiples tipos de analitos en una columna mono-modo. Fase móvil simplificada. No tengo reactivo apareamiento, con lo cual me sirven estas columnas para espectrometría de masa y caracterización de APIs. Bueno, selectividad. La selectividad dijimos que la podíamos ajustar por fuerza iónica, por el pH y por el porcentaje de fase orgánica de la fase móvil. Acá, ¿qué pasó? Mayor fuerza iónica, a mayor fuerza iónica, el ácido se va a cargar más negativamente, ¿sí? Y va a diluir primero. Fíjense que yo tengo un ácido y una molécula neutra. Este se carga y a medida que bajo la fuerza iónica se invierte. El ácido pasa a retenerse más y el tiempo de retención aumenta. No actúo en nada sobre
la molécula neutra. Orden inverso de elusión, al reducir la fuerza de iones, aumenta la selectividad de intercambio iónico. Acuérdense que esta tiene un grupo fase reverso y un intercambio aniónico débil, ¿sí? Fíjense en cómo puedo jugar con la fuerza iónica a pH constante para invertir la polaridad, para invertir los tiempos de retención o la elusión de cada uno de los compuestos. Voy a hacer lo mismo con el orden de elusión del pH. En el tema del orden de elusión del pH, tenemos la misma columna que antes. Fíjense que si yo tengo, primero salía el neutro y después me sale el ácido. Si yo bajo el pH a 2,6, solo tengo interacción hidrofóbica. Como el ácido es más hidrofílico que la base, se va a retener menos. Entonces fíjense en cómo bajando el pH también puedo lograr el cambio de elusión. Orden de elusión inversa, al reducir el pH de la fase móvil, elimino la carga del ácido, el ácido se protona y va a eluir primero. Fíjense en qué bueno todas estas columnas, todas las cosas que puedo hacer. Este es un ejemplo de una base y un ácido muy básico, pero uno cuando tenga su método que tiene por ahí cosas más complejas, cómo yo puedo jugar con más cosas que antes no podía jugar, o podía jugar pero no tengo estas modificaciones tan drásticas en pequeños cambios. Y fíjense en cómo dice el orden ilusión inversa al aumentar el porcentaje de fase móvil, afecto la retención de la molécula neutra, todo a pH 6. Si yo aumento acá, acá sobre la que va a actuar es sobre la neutra y no sobre el ácido. Si yo paso de 45 a 50% de acetonitrilo, se me invierte la elusión. Fíjense en cómo primero eluía el ácido y después la molécula neutra, y acá la afectación es sobre la molécula neutra, el ácido se mantiene inmutable y la molécula neutra va a diluir primero al aumentar el contenido de fase orgánica. Entonces, la columna de modo mixto proporciona selectividad ajustable, ¿sí? Fuerza iónica, modificador orgánico y pH, ¿sí? Estas son columnas que se están usando mucho, hay mucha demanda, hay métodos específicos, pero también puedo ir trabajando con métodos que hasta ahora realmente eran bastante tediosos o no resolvían bien en una fase reversa tradicional, empezar a probar con columnas que ya tengan más de un modo de retención, porque a veces ese es el tema, que al tener más de un modo de retención más dinámica en la puedo mejorar mucho. Bueno, esta es una, fíjense, esta está usando una WCX1, no importa, que tiene un intercambio catiónico débil con una fase reversa. Tengo simultáneo ácido, neutro y base. Fíjense en cómo separo los tres grupos en una misma corrida, en una misma columna. Acá básicamente lo que está influyendo es ese intercambio catiónico débil que tiene la columna, me va a aumentar la retención de compuestos catiónicos, me va a disminuir la retención de los compuestos aniónicos, obviamente uno por retención electrostática, el otro por repulsión electrostática, y no va a haber efectos sobre las moléculas neutras. Pero fíjense en cómo en una misma columna yo puedo separar ácidos, neutros y bases, cationes, aniones o neutros, en una sola corrida y en una sola columna. No sé si alguna vez van a tener un método, pero por ahí o uno o dos o uno solo, pero para mejorar la resolución de todos estos compuestos,
puedo lograr con una sola columna y en un método muy sencillo, ¿no? Porque estamos hablando de un método de una fase móvil estándar a temperatura y un detector UV a 225. O sea, no estoy haciendo nada extraño a nivel hardware o cromatografía, sino que estoy utilizando una columna de modo mixto y fíjense en qué bien que separo. Bueno, en lo que decíamos antes, eh, estos son tres modos de trabajar. Tengo la Trinity P2 que tiene un grupo Hillic, un intercambio catiónico débil y un intercambio aniónico fuerte. Iones multivalentes y muy alta hidrofilicidad. Y la P1 tiene una fase reversa, un intercambio iónico débil y un intercambio catiónico fuerte. Iones monovalentes, alta hidrofobicidad. Fíjense acá, este separa 25 aniones y cationes farmacéuticos en una sola corrida, ¿sí? Fíjense, multivalente iones, con una Trinity P2. Fíjense la cantidad de aniones y cationes que estoy separando en una columna, que esto sería impensado en una cromatografía tradicional, ¿no? Y acá tengo una separación dimultánea de contraiones, ¿sí? Un método isocrático para contraiones. Primero separo aniones y cationes en una misma corrida. Fíjense hasta el 5 y después del 6 al 10 es una Trinity P1. La P1 habíamos dicho que era una fase reversa, un intercambio aniónico débil y un intercambio catiónico fuerte. Fíjense en qué bien que me separa. Bueno, como les dije antes, acá también está usando un detector CAD, ¿no? Un detector de lo que se llama Corona B o de Church Aerosol Detector, un detector universal, porque bueno, acá obviamente no hay grupo cromóforo y además de la columna necesito un detector que me pueda hacer ver todos estos picos. Por eso les digo, si eventualmente también, sumado al tema columnas, les surge alguna duda de estos detectores universales, eran los primos hermanos del Light Scattering, ¿no? En su momento, el Light Scattering ELS era el detector similar a este, cuasi universal, pero bueno, con la aparición del corona, el Light Scattering se fue corriendo, porque bueno, es un detector que tiene mucho mejor rango dinámico, es mucho más robusto, es mucho más sencillo del uso y tiene muchas más aplicaciones que el Light Scattering. Bueno, como en las anteriores, voy a tener efectos de contraiones. Acá tengo una P1 con lo que vimos antes. Fíjense en que tengo el pico 1 es sodio, naproxeno sódico. Esto se utiliza mucho para drogas farmacéuticas. Tenemos casi el 50% de las drogas farmacéuticas tienen contraión, diclofenac sódico, diclofenac potásico, naproxeno sódico. O sea, para todo ese tipo de productos funciona muy bien. Están usando en este caso un light scattering, es un método más viejo, pero bueno, también funciona con detectores que no necesiten grupos cromóforos. Fíjense en cómo a pH 5,2 primero estoy viendo el sodio, después el naproxeno, y cuando bajo el pH se vuelve a invertir la retención de los grupos, ¿no? O sea, las cargas negativas del naproxeno disminuyen y se retienen por interacción hidrofóbica. Es bastante interesante el efecto acá, como en las anteriores, como el efecto del pH me mejora mucho la cromatografía. En este caso, el efecto de bajar la fuerza iónica también pasa lo mismo. Fíjense que acá, si bien resuelvo, al aumentar la fuerza iónica, al disminuir la fuerza iónica, como el naproxeno no se mueve, pero sí actúo sobre el sodio y la resolución es bastante mejor. Acá tenemos el tema de fase móvil, como disminuyendo la concentración de fase móvil
fíjense en cómo va cambiando, es una cosa impresionante. Acá veo la penicilina y el potasio, si reduzco un 10%, ya el potasio prácticamente se me junta, vuelvo a reducir y ya eluye primero el potasio, y si vuelvo a bajar la concentración de fase orgánica en mi fase móvil prácticamente es lo opuesto a la que vimos en el primero. O sea, todos estos juegos, al disminuir el contenido de solvente, reduzco la funcionalidad hidrofílica mientras aumenta la selectividad del intercambio iónico débil, ¿no? Cómo voy trabajando con solvente, con pH, con fuerza iónica, cuántas herramientas y cuán bruscos son los cambios. Eso después me van a servir en métodos míos propios, reales, y no los que están en el papelito, que sean complejos. Entonces, dijimos fase reversa o Hillick, ajustable por pH, por fuerza iónica y por modificador orgánico. De esto me pueden preguntar si necesitan información. Yo les puedo mandar información ya sea de columnas bifuncionales como trifuncionales. Y rápido, porque yo ya sé que estamos medio pasado de tiempo, quería contarles así a nivel general el último grupo de columnas, que son columnas que no son base sílica, sino que son base grafito. Hay una L de la USP, la 109, que habla ya directamente de retención de analitos polares. La superficie plana, altamente cristalina, conduce a mecanismos de retención, que son las diferentes fases unidas a la fase sílica, interacciones dispersivas e interacciones inducidas por carga. Fíjense en acá la separación de 20 aminoácidos sin derivatizar. La verdad que el grafito, si se puede trabajar, es muy bueno, tiene excelente retención de analitos muy polares. La estabilidad del pH es clave, trabaja en el rango completo de 0 a 14, soporta muy altas temperaturas, la columna separa sustancias estrechamente relacionadas, como vimos algunas columnas antes, esto para lo que son isómeros o series homólogas mediante una combinación de mecanismos de retención hidrofóbicos y electrostáticos. Tiene muy buena separación, eso también es para tener en cuenta. Estable en el pH, alta temperatura. Bueno, acá hay una separación de unos herbicidas de triacina a 160 grados. No sé si alguien va a trabajar alguna vez a estas temperaturas. Pero bueno, saberlo que a temperaturas elevadas la columna es bastante estable, y a veces trabajar a alta temperatura tiene sus beneficios, ¿sí? Puedo tener una isoterma, bueno, también tengo que ver si no va a haber destrucción de mis analitos, pero bueno, esto es una idealización del método. Una herramienta para la gente que está acá, que a veces no sabe para dónde correr antes de buscar una columna. Nosotros en Termo hay en la página thermofisher.com/appslab. Entran a esa página, probablemente tengan que loguear, poner los datos, pero acá está muy bueno porque si yo pongo el nombre del principio activo, me busca el método, me tira todos los métodos que tiene, por lo que sea: cromatografía de gases, cromatografía líquida, espectrometría de masa, líquido, gaseoso, alta resolución. Incluso hay elementos de elemental, ICP, ICP óptico, ICP masas, y me da el método, y en el método me da la columna, ¿sí? O sea que mato dos pájaros de un tiro. Puedo encontrar el método de la columna, por ahí yo ya tengo algún método y no estoy dando pie con bola con la columna, entonces afino con la columna que me da. O si estoy en cero, me sirve, por lo menos para empezar. Funciona muy bien, hay notas de aplicación muy completas, hay cosas muy viejas, por suerte no las han sacado, porque bueno, hay gente que todavía trabaja con métodos viejos, con cosas viejas, entre comillas, que hoy se siguen utilizando, y está muy piola, lo pueden usar, es libre, no necesariamente
ese interno de termo, así que ese dato se los dejo. Esto después se lo van a resubir al canal de YouTube seguramente de Soluciones Analíticas, de Analítica del Pacífico y de Grupo Analítico Centroamericano, así que lo van a poder ver resubido por si tienen alguna duda, y si tienen alguna duda con el uso del método también. Y para todo lo que es columnas, thermofisher.com/cromatography, ahí van a encontrar todo lo que yo hablé, brochures, tipos de columnas, algunas aplicaciones, eso también les va a poder venir bien. Bueno, ya sabemos todo que la llave del método de la columna, eso ustedes que son cromatografistas lo saben mejor que yo. Y acá abajo tienen todas mis direcciones de correo de todas. Del Centroamérica, de Argentina, de Perú. Me pueden escribir ahí, me pueden escribir, le pueden escribir a donde se ingresaron para entrar al curso, al seminario, y les van a contestar. Y ahí también todo lo que necesitan, ¿no? Yo voy a ver si puedo contestar algunas preguntas, que tengo varias acá, a ver si vemos alguna puntual. A ver. Analgésicos, antibióticos. Bueno, acá me están pidiendo recomendaciones de algunas columnas, ácidos carboxílicos, butírico, propiónico. Bueno, esto yo después le voy a mandar. Me están preguntando guardacolumnas. Bueno, no hablé de guardacolumnas. Sí, el tema de guardacolumnas es, es muy método dependiente. En la industria farmacéutica en general las muestras son limpias, las matrices son limpias y lo que yo inyecto en el equipo está muy limpio, está muy puro. Si yo estoy trabajando con matrices más complejas como alimentos y no logro por ahí poder limpiar bien la matriz, el guardacolumna es importante. Es costoso, eh, entiendo que a veces hay que cambiar la columna del guarda o el guarda hay que cambiarlo. Ahora, si la columna es muy costosa y yo realmente tengo una matriz compleja, por más que esté cuasi seguro que la muestra que estoy ingresando es limpia, prefiero que poner un guardacolumna. Nosotros, en la marca nuestra, vienen unos holders que se compran una vez y ya después que vienen para 2 o 3 diámetros de partícula, pero una vez que compran los holders ya los pueden usar para cualquier columna de ese diámetro. Pero sí, el tema, yo vengo del palo farmacéutico y la verdad que en la industria farmacéutica se usa poco en general guardacolumna, pero si es una industria muy sucia, estoy de acuerdo. No dije, pero coincido en que sí, en que debería usarse guardacolumna. No hablé mucho de los guardacolumnas. Yo estas preguntitas que me mandaron, a ver si tengo eh, alguna más que les sirva a todos. La de los métodos que me pasaron, después yo se las voy a ir contestando, porque si no, Doris, a ver si hay alguna más. Consulta. Analgésicos. Bueno, todo lo que es analgésicos, antibióticos, ansiolíticos, eh, eh, es muy general. Antibióticos, macrólidos, sulfonamida, hay un montón de grupos, habría que ser un poquito más específico. Por suerte hoy para cada grupo funcional de un antibiótico yo tengo una columna específica, con lo cual ahí podemos jugar un poquito más cuando me pasen básicamente el nombre de los antibióticos y saber qué antibiótico podría ser para ácidos carboxílicos. Bueno, acá está hablando de butírico, fórmico, propiónico, maleico.
Bueno, eso también hay columnas específicas para estos ácidos. Eso, después le voy a mandar alguna nota de aplicación, incluso algo más completo. A ver si hay algo más. Bueno, todos saludos. Bueno, muy bueno. Bueno, gracias. Bueno, gente, les agradezco el tiempo, les agradezco a las 80 personas que han estado escuchando esto, que la verdad que después de toda esta locura de la pandemia, que todavía la gente tenga ganas de escuchar. Espero que les haya sido útil y bueno, no duden en consultarme lo que necesiten, lo que quieran. Ya ahí tienen de nuevo ahí para ver si copiaron mis direcciones, me escriben ahí y bueno, estamos a su disposición y nosotros seguimos con la serie de seminarios, así que estén atentos que cada 2 semanas siempre tenemos un seminario y bueno, desde ya les agradezco mucho el tiempo y bueno, que tengan buen día, buena semana, no sé de qué país son, que, pero bueno, que tratemos de pasar esta pandemia de una vez por todas, a ver si esto alguna vez lo podemos hacer presencial como se hacía antes. Así que les agradezco a todos y bueno, que terminemos todos bien el día. Buenas tardes.